Pues, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, espero que estén descansando en estas vacaciones. Pero nosotros tenemos que continuar, porque si no, no lo vamos a hacer. Entonces, la clase de hoy corresponde a dos temitas. La lipólisis, que en el temario lo ponen después de beta-oxidación, pero considero que es mejor verla ahorita, antes de la beta-oxidación, que también es el otro tema que veremos hoy. ¿Va? Entonces, pues vamos a comenzar. Para hablar de lipólisis hay que hablar de sus datos generales. Para ello, recordemos que dónde se van a almacenar los triacilgliceroles o los triglicéridos. Recuerden que se almacenan en el adipocito, ¿vale? Entonces, este adipocito los tiene ahí como en una bodega, ¿no? Ahora bien, dentro de este adipocito, los triacilgliceroles se ordenan en algo que se le van a llamar gotículas, ¿sale? Gotitas de grasa. Y adentro de esas gotitas de grasa, ahora sí tenemos al triacilglicerol, ¿vale? Que si lo queremos representar en esquema sería algo así. Recuerden, tienen esta parte que es lo del glicerol, tienen sus enlaces éster y pues unidas a los ácidos grasos con esta C en naranja, el carbono de naranja, que es lo que representa lo de el ácido carboxílico y su cadena, ¿vale? Su cadena hidrocarbonatada. Ahora bien, ya que sabemos esto, hay que desglosar la palabra lipólisis. Lipólisis, ¿a qué les suena? Lisis, como a romper, ¿no? Ruptura. Lipo, de grasa, ¿va? Entonces, en este proceso se van a degradar las grasas, es decir, los triacilgliceroles que están contenidos en nuestro adipocito. Ahora bien, ¿en qué situaciones? Es decir, ¿cuándo? Hay dos situaciones las cuales van a hacer que se estimule este proceso. Uno es el ayuno, ¿sale? Y el otro caso, el ejercicio. En ayuno, ¿qué hormona predomina? ¿Quién me dice? Se secreta en el Glucagón. páncreas. Glucagón, exactamente. Glucagón. Y en ejercicio, la que también se activa es la adrenalina, ¿vale? Recordemos que la adrenalina, les había comentado que tiene varios receptores. Tiene receptores alfa uno, alfa 2 y beta. Beta uno, beta 2 y beta 3. Todos sus receptores tienen diferentes tipos de señalización. El alfa uno tiene la señalización GQ, o sea, proteínas GQ, la alfa 2 GI y todos los beta son GS, ¿vale? Recordemos que el glucagón tiene un receptor acoplado igual a proteínas GS. Entonces, ¿cuál es específico del adipocito de la adrenalina? El beta 3. Eso no se os van a preguntar, solamente es un dato extra, ¿vale? El beta 3 es el que está en adipocito. Y al tener la misma señalización, pues vamos a tener que se puede echar a andar de las dos maneras, tanto por glucagón como por adrenalina, ¿sale? Vamos bien hasta ahorita con este contexto. Sí, todo bien, Doc, gracias. Va, entonces ahorita esto es muy importante porque ahorita lo vamos a retomar. Ahora sí, vámonos acá. Aquí tenemos a nuestro triacilglicerol, ¿sale? Este triacilglicerol va a estar dentro de la gotícula que les comentaba de grasa. Ahí está, ¿sale? Ahora, esta gotícula está rodeada por proteínas, que son las de verde,
que se llaman perilipinas. Perilipinas. ¿Sale? Son como cadenitas que están rodeando justo a toda esa gota de grasa para evitar que este ácido graso pues, salga, ¿no? Ahí lo tiene guardadito. Ahora, estas perilipinas también tienen asociadas una proteína, que la voy a poner en rojo, que se llama proteína CGI, ¿vale? Ahora, ¿qué otros componentes van a estar presentes en este proceso? Van a ser, pues, evidentemente, lipasas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Vamos a tener a la triacilglicerolipasa. Vamos a tener a la lipasa sensible a hormonas. Y a la monoacilglicerolipasa. Ahorita hablamos del papel de cada una, no se preocupen, ¿sale? Entonces, esto recuerden que está sucediendo como tal. Ya voy a quitar esto. Este de aquí. En el adipocito, ¿sale? Estamos dentro del adipocito, ¿va? Entonces, acá voy a dibujar como la membrana, delimitando. Ahí está, ¿sale? No, no me gustó. Ahí está. Esta parte amarilla de aquí es nuestra membrana del adipocito, ¿sale? Entonces recuerden que en las membranas teníamos al receptor de proteínas G, que recuerden es un receptor en serpentina que tiene 7 dominios, ¿no? Transmembranales. Y acá como tal tiene a su proteína G con su subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. Esto lo vimos en segundo bloque, ¿vale? Ahí están sus tres subunidades. Alfa, beta, gamma. ¿Va? Entonces, cuando el receptor, que en este caso es el de proteínas GS, se activa, se va a activar ya sea por el ligando que sea adrenalina o por glucagón, que lo voy a poner en azul, ¿sale? Cualquiera de estos dos va a activar al receptor, tanto adrenalina como glucagón, ¿va? Cualquiera de estos dos lo va a activar. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando yo activo al receptor de proteínas de tipo GS? Lo que pasaba, recuerden que en la membrana igual tenemos una proteína efectora que se llama adenilatociclasa, ¿sale? Entonces aquí está la adenilatociclasa. Cuando las proteínas G se activan, hay una hidrólisis, ¿no? De GDP, bueno, un cambio de GDP a GTP, y después la subunidad alfa es la que se separa con el GTP, activa a la adenilatociclasa, y al activar a la adenilatociclasa, lo que hacía la adenilatociclasa es pasar ATP hacia AMP cíclico, ¿vale? Ahora, después de que ya se formó el AMP cíclico, pues eventualmente empieza a subir su concentración y este AMP cíclico activaba a una proteína, ¿sí? Esa proteína que activa es una proteína que se llama PKA, que si ustedes recuerdan es una proteína sinasa, proteína sinasa, bueno, la K es de quinasa en inglés, sinasa dependiente de AMP cíclico, ¿va? Entonces, esta proteína, al ser una sinasa, se va a encargar de fosforilar. Y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Qué fosforila? Varias cosas. Vamos poco a poco. Pero hasta ahorita con la cadenita de la proteína GS. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Va. Bien. Ahora, esta PKA va a fosforilar
varias cosas. Primero, va a fosforilar, voy a quitar esto de acá, a la proteína CGI, ¿sale? Pega un fosfato. Al fosforilar a esta proteína, la proteína CGI, lo que va a hacer es ir a activar a la primera enzima que nos va a ayudar a degradar al triacilglicerol, la cual es la triacilglicerolipasa, ¿vale? Entonces, recapitulando, la pKa se encarga de fosforilar a la proteína CGI y la proteína CGI activa a la triacilglicerolipasa, ¿sale? Ahora bien, antes de que ya empecemos a cortar a ese ácido graso, vamos a recordar que tenemos tres carbonos, uno, 2 y 3, ¿va? La triacilglicerolipasa va a cortar acá, en el enlace este de aquí, ¿sale? Lo corta. Vamos a ponerle una tijerita. Corta ese enlace, ¿va? Por lo tanto, este ácido graso de aquí se va a separar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Me puedes explicar lo último, por favor? Vamos a regresar al ácido graso acá. Entonces, para empezar a cortar a este triglicérido o este triacilglicerol, lo que necesitamos hacer es que con ayuda de la pKa que se generó por esta cascada de proteínas GS, va a fosforilar a la proteína CGI y esta proteína CGI es la que ayuda a activar a la triacilglicerolipasa. Como su nombre lo indica, es una lipasa que corta al triacilglicerol cuando está con sus tres ácidos grasos y el glicerol, ¿vale? Entonces esta triacilglicerolipasa corta este enlace éster y separa a ese ácido graso. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Va que va. Súper. Ahora bien, ¿qué falta? Bueno, falta fosforilar otras cosas. Vamos a regresar a la pKa. La pKa también fosforila como tal a las perilipinas. Al fosforilar a las perilipinas, estas se van a abrir. Son como una puerta. Van a abrir un espacio. ¿Vale? Ya cuando están fosforiladas. ¿Para qué? Bueno, ese espacio va a servir para que entre nuestra enzima reguladora o nuestra lipasa más importante, que es esta, la lipasa sensible a hormonas. Por su abreviatura en inglés, lipasa sensible a hormonas, ¿no? Entonces, esta HCl, la HSL, es la más importante. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, es sensible a hormonas. ¿Qué hormonas? Glucagón y adrenalina, ¿vale? Ahora, una vez que ya se abrió este espacio para que la lipasa sensible a hormonas pueda ingresar a la gotícula de grasa y cortar, también necesita activarse. Y para activarse, pues la pKa la fosforila ella también, ¿sale? Entonces es necesario que tanto fosforilemos perilipinas para que se abra el espacio, como también hay que fosforilar a la lipasa sensible a hormonas para que pueda ahora sí cortar, ¿sale? ¿A quién va a cortar la lipasa sensible a hormonas? Esto es importante. La lipasa sensible a hormonas va a cortar a esta estructura, que si ustedes se dan cuenta qué es, si nada más tengo dos ácidos grasos y el glicerol, ¿cómo le llamaría a eso? Sería pues diacilglicerol, ¿no? Entonces la lipasa sensible a hormonas lo que hace es cortar al diacilglicerol, ¿sale? Recuerden que este ácido graso lo había cortado la triacilglicerolipasa, por lo cual nos queda dos ácidos grasos unidos a un glicerol, que es el DAG o diacilglicerol, ¿sale?
Entonces, la lipasa sensible a hormonas entra y corta aquí. Al cortar el enlace éster, va a lograr que se separe otro ácido graso más. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Va, súper. Ahora, ya nada más nos falta cortar el último ácido graso. Para que cortemos a ese último ácido graso, también necesitamos a otra lipasa, que es la que nos falta. La monoacilglicerolipasa, esa no es necesaria que se active por alguna fosforilación. Sin embargo, pues sí es necesario que cortemos con ayuda de lo que habíamos visto ahorita, la tracilglicerolipasa y la lipasa sensible a hormonas, para que nos quede esta estructura, que nada más es un ácido graso unidal glicerol. ¿Sale? Entonces, lo que va a hacer la monoacilglicerolipasa es justo cortar el último enlace este de aquí. Y al cortarlo, separamos al último ácido graso. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Sí, todo bien. Va. Ahora, para hacerlo como de una manera un poquito más ordenada, vamos a hacerlo como en receta. Tenemos al triacilglicerol. ¿Sale? Este triacilglicerol, para que lo cortemos y nos libere un ácido graso, ¿sale? Debe actuar la triacilglicerol lipasa. Triacilglicerol lipasa, ¿sale? Y eso va a hacer que al liberarse ese ácido graso nos quede un diacilglicerol. Ahora, ¿quién corta al diacilglicerol? La lipasa sensible a hormonas, HSL, ¿sale? La lipasa sensible a hormonas libera otro ácido graso que luego en los libros lo ponen ácido AGL, ácido graso libre, ¿vale? Ácido graso libre. Y esa ruptura de otro ácido graso nos deja a un monoacilglicerol. Y por último, para que liberemos otro ácido graso libre y nos quede únicamente el glicerol, la enzima que actúa es la monoacilglicerol lipasa. ¿Sale? Entonces, de esta forma se ve como más ordenadito. ¿Va? Bien. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Va. Ahora, estos ácidos grasos libres, ¿para dónde se van a ir? Se tienen que ir, habíamos mencionado, a una proteína que los transportaba, que es la albúmina. Recuerden, la albúmina nada más puede cargar 10 ácidos grasos, ¿sale? ¿De hasta cuántos carbonos? De 12 carbonos, ¿sale? Entonces, esa albúmina lo que hace es agarrarlos, los transporta y se los lleva a otros tejidos como el hígado o el músculo para realizar la beta oxidación, ¿sale? Y ahora recuerden, estamos en ayuno y en ejercicio. Ese glicerol no se desperdicia, ese glicerol también tiene un destino. Ese glicerol se va a convertir en glicerol fosfato. Ese glicerol fosfato o la glicerol fosfato deshidrogenasa se puede convertir en dihidroxiacetona. Y recuerden que esta dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y ese gliceraldehído 3-fosfato asciende en la gluconeogénesis a generar glucosa.
¿Sale? Esto es gluconeogénesis. ¿Sale? Entonces, ahí ya tenemos a dos destinos. Los ácidos grasos se van a ir a beta oxidación y el glicerol que resta se hace dihidroxacetona, se hace gliceraldehído y se hace glucosa por medio de la gluconeogénesis. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien, Doc. Gracias. Súper. Entonces, este pasito es obviamente muy importante para que se haga beta oxidación. ¿Sale? Debemos de degradar lo que era al triacilglicerol en sus ácidos grasos libres y en glicerol. Estos ácidos grasos libres vamos a verlos ahorita, que es en la beta oxidación. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Bien, para hablar de beta oxidación hay que hablar de su localización. Hay de dos. Los ácidos grasos que sean de cadena mediana, ácidos grasos de cadena mediana, es decir, bueno, vamos a poner cadena larga, de hasta 20 carbonos. Los de 20 carbonos para abajo se van a oxidar en la matriz mitocondrial. ¿Vale? Pero los ácidos grasos de cadena muy larga no se oxidan en la matriz mitocondrial, se van a oxidar en peroxisoma. ¿Sale? Es la única diferencia que hay dependiendo de la longitud. La mayoría se va a oxidar en la matriz mitocondrial, pero los de cadena muy larga se van a oxidar en peroxisoma. ¿Sale? Ahora bien, ¿en qué tejidos es más importante esta beta oxidación? Pues en músculo esquelético, ¿sale? En músculo cardíaco, también necesita mucha energía, y en el hígado, ¿sale? También el hígado hace beta oxidación. ¿Va? Ahora, ¿cuándo? Inmediatamente después de la lipólisis, ¿vale? Por lo tanto, ¿en qué situaciones se va a llevar a cabo la oxidación de ácidos grasos? Pues tanto en ayuno como en ejercicio, ¿sale? Ahora bien, recordemos esta tablita, ¿no? Aquí está la longitud de los carbonos. Entonces, por ejemplo, de un ácido graso de 20 carbonos hacia abajo, se van a oxidar en mitocondria, en la matriz mitocondrial. Pero si tenemos ácidos grasos de más de 20 carbonos de cadena muy larga, se van a oxidar en peroxisoma. El proceso es el mismo, únicamente que la localización cambia. ¿Sale? Ahora bien, vamos ahí. Para este procedimiento necesitamos ocupar una lanzadera. Y esta lanzadera es de carnitina. La carnitina es una proteína que nos va a ayudar a que este ácido graso que se encuentra acá en citosol pueda pasar a la matriz. ¿Sale? Pero antes de eso, como habíamos mencionado en la clase pasada, en la digestión de los ácidos grasos, este ácido graso se va a activar. ¿Vale? Entonces, el primer paso de la beta oxidación es la activación. ¿Dónde ocurre la activación del ácido graso? En citosol. ¿Vale? Eso es bastante importante que lo mencionemos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos al ácido graso, ¿no? Supongamos que el más común, pues, es el ácido palmítico. El ácido palmítico tiene 16 carbonos. ¿Sale? Entonces aquí le pongo la R de pues, los restantes, ¿no? Para no dibujar toda la cadena.
Y recordemos que a los carbonos los vamos a numerar. Carbono uno, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero también tenemos carbono alfa y carbono beta. El carbono alfa, recuerden que es el que está inmediatamente después de el que tiene el grupo carboxilo. Y el carbono beta es el que pues, le sigue. Alfa y beta. ¿Sale? Ahora, para activar a este ácido graso, ocupamos a una enzima que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que es la tiosinasa o tioquinasa. ¿Sale? ¿Qué otro nombre se le puede dar a esta enzima? Acilcoenzima A sintetasa. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a fosforilar usando ATP. ¿Sale? Nada más que aquí la diferencia es que este ATP no va a pasar a hacerse ADP. Se va a quemar dos veces, es decir, le vamos a sacar dos fosfatos. ¿Sale? Por lo tanto, no vamos a hacer ADP, vamos a hacer AMP. ¿Vale? Porque le estoy quitando yo dos fosfatos. ¿Vale? Y también vamos a introducir una coenzima A. ¿Sale? Entonces, este paso de la tiosinasa se puede decir que gasta 2 ATP porque se está, por así decirlo, quemando dos veces. Estamos quitando dos fosfatos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro ácido graso una vez que lo activamos? Nos va a quedar algo así. Aquí voy a quitar esto y le voy a poner la coenzima A. ¿Cómo voy a saber que mi ácido graso está activado? Porque ya tiene la coenzima A. ¿Y cómo le voy a llamar a este ácido graso? Recuerden que les había comentado que cuando ustedes escuchen la palabra acil, se refiere a un ácido graso. Entonces, al tener una coenzima A, este ácido graso va a ser acil coenzima A. ¿Vale? ¿Dudas con el primer paso de activación? Todo bien, Doc, gracias. Va que va. Ahora, aquí hay un problema. Imagínense que la mitocondria es como una frontera. Yo nunca he pasado por una frontera, ni en carro, ni en avión. No sé si alguien de aquí ha viajado, por ejemplo, en carro, pero por ejemplo en las películas o en las series, las fronteras tienen dos partes, ¿no? La parte, por ejemplo, la parte de México y la parte de Estados Unidos. Entonces, aquí justamente es lo mismo. Aquí el acilcoenzima A quiere atravesar, pues, a bueno, a la parte de la matriz, ¿no? Que sería como Estados Unidos. Pero hay un problema. Hay dos guardias. A esos dos guardias les vamos a llamar CAT. Tanto CAT 1 como CAT 2. ¿Qué significa CAT? Significa carnitina acil transferasa. Esta es la uno y esta es la 2. Carnitina acil transferasa 2. ¿Sale? Ahora bien, ambas se encargan de diferentes cosas. El primer policía del lado del citosol, imaginen que le dice al ácido graso, o sea, sí puedes pasar, nada más que si te ven que traes la coenzima A, pues te van a deportar, chavo. Entonces, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar una carnitina, pero tú me das mientras a la coenzima A. La coenzima A yo la voy a pasar de contrabando y te la regreso del otro lado. Entonces, pues al ácido graso le parece buena idea. Dice, va, confío en el policía, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que esta coenzima A es la que se le retira y la CAT1, que está
les digo, del lado del citosol, es decir, del lado de la membrana mitocondrial interna, perdón, externa, la CAT1 le va a donar la carnitina. Es un intercambio, ¿sale? Entonces yo aquí le voy a poner la carnitina, ¿sale? Entonces a este ácido graso ya no lo voy a llamar acilcoenzima A. ¿Cómo creen que lo voy a llamar? Si ya tiene una carnitina, pues acilcarnitina. De esta manera, el ácido graso sí puede pasar por las membranas y se dirige a la matriz mitocondrial, ¿sale? Con este primer paso, ¿vamos bien? ¿O quieren que lo repita? ¿Lo puedes repetir? Claro. Entonces ya nos activamos, ya estamos como acilcoenzima A. Esto ya es un cuadrito aparte, lo voy a señalar aparte. Esto ya pasó, ¿sale? Pero ahora nos enfrentamos con un problema. El acilcoenzima A no puede atravesar directamente hacia la matriz. Se va a topar con la carnitina aciltransferasa 1, la CAT1, la cual le va a quitar la coenzima A y le va a poner una carnitina, ¿sale? Y va a pasar a llamarse de acilcoenzima A a acilcarnitina. Una vez que ya se encuentra como acilcarnitina, ahora sí ya puede ingresar a la matriz, ¿sale? Sí, vamos bien. Sí, doctor, gracias. Va que va. Entonces, es solamente como un requisito para pasar la coenzima A de contrabando. Entonces, vamos a pasar al ácido graso acá, del otro lado de la matriz. Una vez que el ácido graso, que está como acilcarnitina, ya entra a la matriz mitocondrial, le dice a la CAT2, dice, oye, allá en la membrana mitocondrial externa, tu compañero me dijo que tú me ibas a quitar la carnitina y me ibas a devolver mi coenzima A. Y le dice, sí, no hay problema. Entonces, lo que pasa aquí es que la carnitina pasa de este lado con la CAT2 y la coenzima A se le vuelve a regresar al ácido graso. Por lo tanto, volvemos a la forma original, a esta forma, ¿sale? Ya nos regresamos otra vez hacia acilcoenzima A. Si se dan cuenta, es la misma forma, únicamente que tuvimos que hacer un intercambio en la membrana mitocondrial externa, donde la CAT1 pone carnitina y quita coenzima A. Una vez que el ácido graso está con la carnitina, pasa a la matriz y la CAT2 le quita la carnitina y le pone la coenzima A para regresarlo a su forma original, que es de acilcoenzima A. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. ¿A qué va? Ahora bien, esta carnitina regresa acá para volver a un intercambio. Por eso es una lanzadera. ¿Sale? Recuerden, ya habíamos visto lanzaderas en bloque pasado. Con este proceso, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo bien, doc. Gracias. Va que va. Muy bien, entonces aquí tenemos esta imagen es de un libro, que en vez es el Marx. Sí, es el Marx. En la cual nos representa lo que les acabo de comentar, ¿no? Primero el ácido graso se tiene que activar, ¿sí? Una vez que se activa, se le coloca carnitina, se le quita la coenzima A y adentro la CAT2 le regresa la coenzima A y le quita la carnitina para que se vuelva a reutilizar, ¿sale? Entonces ya de este lado, ahora sí podemos seguir el proceso, ya en la matriz, ¿sale?
Bien. Vamos a hacer más grande. Bien. Ok, entonces ya que estamos en la matriz mitocondrial, ahora sí vamos a comenzar con, como tal, las enzimas que van a empezar a oxidar a este ácido graso. Entonces, a este acilcoenzima A, primero lo vamos a pasar por una enzima que se llama acilcoenzima A deshidrogenasa. Al ser una deshidrogenasa, vamos a trabajar con una reacción de oxidorreducción, ¿sale? Pero esta enzima va a trabajar con FAD, ¿sale? Este FAD, para convertirse en FADH2, necesito quitarle a este ácido graso dos hidrógenos. ¿Qué hidrógenos le voy a quitar? Le voy a quitar uno de aquí y uno de acá. Uno del carbono beta y uno del carbono alfa, ¿sale? Entonces, si yo le quito aquí estos hidrógenos, estos carbonos no se pueden quedar así, porque si se dan cuenta están incompletos. Recuerden que los carbonos forman cuatro enlaces, ¿vale? Y aquí nada más les falta uno más, ¿sale? Tiene uno, 2, 3, 1, 2, 3. Les falta uno. Entonces aquí entre estos dos se va a generar un doble enlace, ¿va? Ese doble enlace, vamos a señalarlo con verde, tiene este tipo de configuración. Entonces, recuerden que cuando teníamos un doble enlace con los hidrógenos en lados opuestos, ¿cómo se le conocía a ese tipo de enlace? ¿Se acuerdan? Trans. Trans, justo. Entonces, este compuesto se llama trans delta 2. ¿De dónde? Porque está en el carbono 2, el doble enlace. ¿Sale? Trans delta 2 enoil coenzima. ¿Sale? Entonces, ese fue el primer paso. Quitarle dos hidrógenos para dárselos a que se haga FADH2 y poner un doble enlace. Ese doble enlace, al estar en esa configuración, se le va a llamar trans delta 2 enoil coenzima A, ¿sale? O trans enoil coenzima A, no problema. Ahora, ya que estamos con este enlace doble, a este transenoil lo que vamos a hacer es hidratarlo. Le vamos a agregar agua, ¿sale? Mediante una enzima que se llama enoil coenzima A hidratasa, ¿sale? Ahora, ¿dónde le voy a agregar esa agua? La vamos a repartir en dos lados. De este lado voy a ponerle un OH y de este lado en el carbono alfa un hidrógeno. Si se dan cuenta, ahí está el agua. Los dos hidrógenos del agua y el único oxígeno que tiene el agua, ¿sale? Y eventualmente este doble enlace ya desaparece, porque ya estoy completando al carbono con sus cuatro enlaces, ¿sale? Entonces, este compuesto, mentira, ahí está. Ah, no, sí está bien. Este compuesto se va a llamar beta hidroxi, porque en el carbono beta tengo un grupo hidroxilo, hidroxiacil coenzima, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, cada nombre pues tiene un sentido. Beta, porque en el carbono beta, el de aquí, tengo un grupo hidroxilo y sigue siendo pues un ácido graso con su coenzima A. Por eso se llama beta hidroxiacil coenzima A. ¿Vamos bien hasta aquí con estos dos pasos? Sí, todo viendo. Va, que va. Ahora,
Déjenlo algo más pequeño porque si no, no va a caber. Ahorita lo pongo. Bien, una vez que ya tengo este compuesto, que ya le agregué agua, vamos a hacer otra reacción de óxido-reducción. Esta va a ser mediante otra deshidrogenasa que se llama beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. ¿Sale? Ahora, esta deshidrogenasa lo que va a hacer es convertir NAD en NADH más otro hidrógeno. ¿Sale? Ahora, ¿de dónde le vamos a quitar los hidrógenos? De acá. Le voy a quitar este y este. ¿Sale? Entonces, a este beta hidroxiacil, si yo le quito un hidrógeno aquí y otro hidrógeno acá, lo que yo debo hacer forzosamente es completar los 4 enlaces del carbono aquí con el oxígeno. Si se dan cuenta, ¿qué grupo es? Es un grupo ceto, ¿va? ¿En dónde está ese grupo ceto? En el carbono beta. Por lo tanto, a este compuesto yo le voy a llamar beta cetoacil coenzima A. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Va que va. Sí, Y una vez que ya tengo a este beta cetoacil, va a ocurrir una ruptura. Esa ruptura va a ser mediante una enzima que se llama tiolasa, o también se le puede llamar beta cetotiolasa. Ahora, esta tiolasa lo que va a hacer es agarrar dos carbonos, es decir, de aquí para acá, para cortarlos. Entonces, si yo agarro esto y lo separo, si se dan cuenta es un compuesto de dos carbonos que tiene una coenzima A. ¿Eso qué creen que sea? Una acetilcoenzima A, ¿vale? Entonces, la tiolasa lo que hace es cortar dos carbonos para generar una acetilcoenzima A. ¿Qué pasa con la otra cadena restante? O sea, con lo que sobraba del ácido graso. Le quité estos dos, por lo tanto aquí, recuerden, la mitocondria pues tiene muchas coenzimas A. Entonces, una vez que se corta, se cortó esto, otra coenzima A se le puede colocar acá. Entonces yo acá tengo otra vez carbono 1, carbono alfa y carbono beta, ¿sale? Y vuelvo a restablecer al ácido graso. Por lo tanto, este ácido graso va a tener que repetir estos pasos. Se va a regresar acá y va a volver a pasar por una cilcoenzima deshidrogenasa, por una hidratasa, por una deshidrogenasa y se va a volver a cortar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si yo tengo a un ácido graso, vámonos a agregar otra página. Si yo tengo a mi ácido graso de 16 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por cada vuelta, yo voy a estar separando de 2 en 2 carbonos. ¿Sale? Primera vuelta,
En la segunda vuelta voy a separar otros dos. En la tercera otros dos. En la cuarta otros dos. En la quinta otros dos. En la sexta otros dos. Y en la última vuelta, pues voy a separar estos, estos dos y estos pues ya quedan solos. Entonces, si se dan cuenta, el ácido graso va a pasar varias veces por este proceso. De acilcoenzima A, mediante la deshidrogenasa se hace trans-enoilcoenzima A, se hace beta-hidroxiacilcoenzima A, se convierte en beta-cetoacil y se rompe en acetilcoenzima A para dejar la cadena restante, es decir, acá tenía 16. En la primera vuelta ahora ya tengo 14 ácidos grasos, por lo tanto ya no soy palmitato, ya soy ácido milístico, ¿no? Y vuelvo a ingresar a las enzimas. No sé si vamos bien hasta aquí. ¿Lo podría repetir una vez más, por favor? Sí. Vamos a hacerlo acá. Voy a dibujarlo con la estructura. A ver, aquí está. A ver, vamos a poner 5, 6, 7, 8. Voy a dibujar al ácido palmítico como tal, completo, ¿vale? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí tengo a mi ácido graso de 16 carbonos, que poco a poco, por ejemplo, este ácido graso de 16 carbonos es el que comienza acá, ¿sale? El que comienza en la ruta, aquí, ¿sale? Entonces, al final de esta primera vuelta, si yo tenía 16 carbonos y le quité 2, ¿cuántos me van a quedar después de cortarle 2, que es el acetilcoenzima, el último producto? Me quedarían 14, ¿no? Es decir, estos dos carbonos se los borro y ahora ya no tengo 16, ya tengo 14. Aquí lo único que falta es ponerle otra coenzima A para que este ácido graso de 14 carbonos vuelva a pasar por las mismas enzimas y otra vez se vuelve a romper y así poco a poco yo voy a ir quitando de 2 en 2 carbonos. No sé si vamos bien hasta aquí. Es decir, vamos a dibujarlo acá. En la primera vuelta yo separo 2 carbonos. En la segunda vuelta separo otros 2. En la tercera otros 2. En la cuarta otros 2. En la quinta otros 2. En la sexta otros 2. En la séptima y otros 2. Y pues ya libero tanto acá y acá. No sé si vamos bien hasta aquí. Entonces, en total son 7 vueltas las que tiene que hacer, Doc. Justo, en este caso del ácido graso de 16 carbonos, son 7 vueltas. Hay una fórmula para calcular cuántas vueltas va a hacer de beta oxidación cada ácido graso. Pero antes de pasar a ella, em, sí quedó claro que por cada vuelta yo voy a ir cortando una acetilcoenzima, es decir, le voy a ir quitando 2 carbonos a esa cadena. La voy a ir haciendo chiquita, ¿sale? Y Sí, cada pues que yo todavía. voy, va, cada que yo voy cortando, me regreso y vuelvo a hacer el mismo proceso. Una deshidrogenasa, una hidratasa, otra deshidrogenasa y la ruptura. ¿Sale? Entonces, con este conceptito, ¿vamos todos bien? Sí, doctor. Va que va.
Ahora sí, vamos a pasar a ver cuántas vueltas va a hacer cada ácido graso dependiendo de su longitud. Entonces, para saber cuántas vueltas va a hacer cada ácido graso, yo puedo calcularlo, o sea, podemos hacer este ejercicio, ¿no? Una, dos, tres, y así. Pero hay una forma más rápida. El número de carbonos que tenga ese ácido graso lo voy a dividir entre 2 y a lo que me salga le voy a restar 1, ¿sale? Es decir, si por ejemplo, en este caso del ácido palmítico, vamos a poner ejemplos. El ejemplo 1 tiene 16 carbonos, entre 2 menos 1. 16 entre 2 nos da 8, menos 1 nos da 7 vueltas. Y coincide, ¿no? Porque en la última vuelta, pues estamos matando dos pájaros de un tiro prácticamente. Porque al yo separar, por ejemplo, aquí ya nada más tengo estos, ¿no? Yo al separar los últimos dos, pues ya me quedaron dos compuestos de dos carbonos, tanto aquí como acá. Por lo tanto, por eso sale el menos uno. En la última vuelta yo estoy separando dos acetilcoenzima. Por ejemplo, si yo les digo cuántas vueltas de beta oxidación va a ser un ácido graso que tiene 26 carbonos, pues lo mismo. 26 entre 2 menos uno, 26 entre 2 nos da 13, menos uno son 12. ¿Va? Otro ejemplo, un ácido graso de 20 carbonos. ¿Cuántas vueltas de beta oxidación hará? Lo mismo. 20 entre 2 nos da 10, menos uno nos da 9. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero todo bien. Va. Entonces, ya que sabemos esto, podemos hablar del balance energético. Que lo voy a poner acá. Aquí está la fórmula de las vueltas, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar cuánta energía sacamos por vuelta. En una vuelta, ¿cuántos FADH2 estamos generando? Uno. Nada más uno. ¿Sale? ¿Cuántos NADH estamos generando? Igual nada más uno. ¿Sale? Entonces aquí lo ponemos. En una vuelta, yo hice un FADH2 y un NADH2. Pero un NADH. Ahora bien, ¿qué pasa con los acetilcoenzima A? Si ustedes se dan cuenta, la fórmula nada más de aquí de las vueltas nos indica cuántas veces yo estoy haciendo la beta oxidación. Pero lo que les estaba comentando ahorita es que si ustedes se dan cuenta, en la última vuelta yo estoy liberando pues dos acetilcoenzima A. Entonces, aquí podemos agregar otra fórmula. Para calcular cuántos acetilcoenzima A genera un ácido graso, nada, está mucho más fácil porque nada más pongo el número de carbonos entre 2, ¿sale? Aquí ya no le resto menos uno porque en la última vuelta, pues ahí ya estoy contando a los dos acetilcoenzima A, ¿sale? Entonces, aquí, ¿a qué quiero llegar? Por vuelta, recordemos que es un FADH, un NADH y, pues sí, un acetilcoenzima A. Pero recuerden, aquí vamos a hacer el énfasis, que en la última vuelta son dos los que se generan, ¿va? Por lo tanto, vamos a seguir el ejemplo del ácido graso de 16 carbonos. ¿Sale? El ácido palmítico quedamos que hacía 7 vueltas. ¿Sale?
Por lo tanto, vamos a hacerlo acá. Si yo tengo este ejemplo del ácido palmítico y estoy diciendo que hace 7 vueltas, yo voy a multiplicar mis metabolitos energéticos por 7, por ejemplo. Serían 7 FADH2, 7 FADHs, serían 7 NADHs, pero ¿cuántos acetilcoenzima A estaría generando en total? Serían 8, ¿vale? Porque en la última vuelta liberó 2. Entonces serían 8 acetilcoenzima. ¿Vamos bien hasta aquí con las cuentas o alguien se me perdió un poquito? Yo, Yo me yo perdí me un poquito perdí, con lo no sé del... si lo puedes repetir. Sí, claro que sí. Vamos al dibujito, ¿sale? Entonces, como tal, todo esto que acabamos de ver, esto nada más es una vuelta, ¿sale? En una vuelta yo generé un FADH, un NADH y una acetilcoenzima. Pero ojo, no significa que, por ejemplo, si este ácido graso que tiene 16 carbonos hace 7 vueltas, no significa que sea nada más 7 acetilcoenzimas en total. Recuerden que en la última vuelta lo que pasa es esto. Ahí, ya los ando separando. Oh, pues ahí está. En la última vuelta, ¿qué pasa? Miren, en la primera corto ahí. En la segunda corto acá. En la tercera corto acá. En la cuarta corto aquí. En la quinta acá. En la sexta acá. Y en la séptima vuelta nos queda un compuesto de 4 carbonos. Que a la hora de separarlos, pues tengo ahora 2 acetilcoenzima, uno aquí y otro acá. ¿Sale? Por eso en la última vuelta se están separando 2 acetilcoenzima A porque teníamos un compuesto de 4. No sé si vamos bien hasta aquí, se quedó un poquito mejor. Sí, doctor, ya mejor. ¿Segura? Sí, Va que va, súper. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando saquemos el balance de cada ácido graso. Por eso podemos usar, obviamente, la fórmula de las vueltas, que en este caso del ácido graso de 16 carbonos son 7. ¿Sale? Por eso aquí yo voy a multiplicar el FADH por 7, pues nos da 7 FADH. Y un NADH por 7 son 7 NADHs. Pero aquí este acetilcoenzima A no lo voy a multiplicar por 7, sino sería 8. Otra fórmula que podían utilizar ustedes sería esta o una alternativa sería las vueltas que haga ese ácido graso más 1. ¿Sale? La fórmula que se les haga más fácil, ¿no? Por ejemplo, me pidieron sacar el balance de un ácido graso de X carbonos. Bueno, saco cuántas vueltas tiene y ya que sé cuántas vueltas tiene, pues nada más multiplico por el FADH, por el NADH y el acetilcoenzima A, lo que voy a hacer es que a ese número de vueltas le voy a sumar 1. En este caso, son 7 vueltas más 1, nos dan los 8 acetilcoenzima A. ¿Sí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Va que va. Entonces, siguiendo el ejemplo, si lo queremos pasar a la equivalencia de ATP, recuérdenme cuánto vale un, este, un FADH en ATP. 2.5. No, el FADH recuerden que vale 1.5, ¿vale?
Entonces lo voy a pasar ahora a ATP. ¿Sale? El FADH se multiplica por 1.5. El NADH, ese sí, vale 2.5. Y un acetilcoenzima A lo vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué por 10? Porque recuerden, el acetilcoenzima A entra a ciclo de Krebs, ¿no? Ese citrato y todo eso. Entonces, al entrar en el ciclo, ¿recuerdan cuál era el balance total ya en ATP de una vuelta de ciclo de Krebs? Recuerden que era de 10 ATPs, ¿sale? ¿De dónde salía? De los 3 NADHs, de un FADH y de un GTP, ¿sale? Ya traspolado a ATP son 10 por una vuelta de Krebs, ¿sale? Por lo tanto, decimos que una acetilcoenzima A puede o tiene la oportunidad de generar 10 ATPs cuando entre a ciclo de Krebs. ¿Sí me di a entender? ¿Todo bien? Todo bien, Doc. Va. Por lo tanto, por eso acá a los acetilcoenzima A los voy a multiplicar por 10. ¿De dónde sale ese principio? De aquí. De que entrando al ciclo genera 10 ATPs. No directamente. Ojo, recuerden que genera 3 NADHs, un FADH y un GTP. ¿Sale? Entonces, siguiendo el ejemplo del ácido palmítico, si yo multiplico 7 por 1.5, son 10.5 del FADH. De NADH, si multiplico 7 por 2.5, son 17.5, ¿sale? Y 8 por 10, pues 80, ¿sale? Hago la suma y en total nos da 108 ATPs, ¿sale? Entonces, ojo, recordemos que se invirtió ATP en el inicio de la vía, en la activación, en esta parte de acá, se invirtió ATP. Y como este ATP se quemó dos veces, podemos decir que se invirtieron dos ATPs. Entonces, esta es la ganancia total. La ganancia neta va a salir si yo a esta ganancia total le resto la inversión. Que en la inversión, pues nada más fueron dos. Entonces, ¿cuál es la ganancia neta del ácido palmítico? 106 ATPs. ¿Vale? ¿Sí vamos bien con los cálculos? ¿Alguien se me perdió? ¿Todo bien? Todo Ok, bien, Doc. Gracias. súper. Ahora, fíjense cómo nos da un chorro de energía a comparación de una molécula de glucosa. La molécula de glucosa, ¿por qué le resté 2? Porque fue la inversión de ATP al inicio de la activación en el citosol. Este ATP se quemaba dos veces, por eso podemos decir que se invirtieron dos ATPs, ¿sale? Fue el paso de ATP a AMP. Entonces por eso le resté el 2, los dos ATPs que invertimos al inicio. Pero realmente es una inversión muy pequeña para toda la energía que nos puede dar un ácido graso. Por eso el músculo se va a nutrir más de ácidos grasos que de glucosa. O sea, si bien sí se puede nutrir de glucosa, una molécula de glucosa te daba de 30 a 32 ATP, dependiendo de la lanzadera. Pero un ácido graso te da hasta el triple, un poco más del triple de ATP, si se dan cuenta. El ácido palmítico te da 106 ATPs y una glucosa 30 o 32. Por eso, pues te da muchísima más energía un ácido graso que una molécula de glucosa. ¿Vamos bien?
¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, Doc. ¿Todo bien? Vamos a hacer un ejercicio antes de pasar a esto. Vamos a hacer varios ejercicios. Ahorita damos descanso. ¿Quién quiere participar? Ahora somos poquitos, pero ¿quién quiere? Yo. Va, Julio César. Supongamos que estás en un examen y te piden que saques el balance energético de un ácido graso de 22 carbonos. ¿Vale? ¿Cómo lo harías? Acá primero las vueltas ¿Sí? o la ganancia. Este sería Bueno, las ya. vueltas. Ok, dime las vueltas y ahorita sacamos la ganancia. Vale. Bueno, las vueltas sería el número de carbonos, Ujú. que sería 22 entre 2. Pienso entre -1. Ok, muy bien. Entonces Entonces me sería. daría 11 menos 1. Entonces Muy serían 10 bien. vueltas. Ok, perfecto. ¿Qué más? Para sacar el acetilcoenzima serían las vueltas más 1. Sería Mm, entonces 10 más 1. justo. Entonces sería 10 más uno nos da 11 acetilcoenzima. Súper. Ahora, ¿qué más quieres que te vaya escribiendo? FDH2. Ujú. Bueno, sería ese multiplicado por 10, Ok. que son el número de Mm, vueltas. ok, sería por 10. Pues son 10, ¿no? Sí. 10 FDH. Ok. Y bueno, y un NDH2 por 10 igual. Ok. Y nos da 10 NADH. Ok. Y si quieres aquí te anoto tus acetilcoenzima, ¿no? Sí. Que quedamos que en total son 11. Va. ¿Qué más? Ahora para sacar la ganancia ATP, entonces FDH2 se multiplicaría por 1,5. Ujú. Ah, pues sería 15. 15 justo. Y del NDH sería por 2,5 y daría 25. Da 25. Ok. Y el acetilcoenzima sería por 10 y sería 111. Ok. No, 110. Perdón. 110. Justo. Bien. Entonces sumamos. Sería 150, Ujú. que sería el ATP total, y a eso se le restaría la inversión, que serían 2. Y así que el resultado sería 148. Va que va. Entonces yo a esto le resto los dos de inversión. Y la total, 148 ATPs totales. Súper. Entonces el rendimiento de un ácido graso de 22 carbonos total ya es de 148 ATPs. Súper. ¿Alguna duda, Julio? No, no, no. Muchas gracias. Súper. Las y los demás, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo bien. ¿No? Va que va. Muy bien. Bueno, ya llevamos una horita, entonces vamos a dar un descanso para continuar con la regulación y ver situaciones especiales como los ácidos grasos de cadena impar y los insaturados, que nada más cambian muy pocas cosas, pero lo más importante pues es este. ¿Sale? Entonces, son
6:16. Vamos a regresar 6:30, ¿vale? Ya no nos falta mucho. Para que tomen agüita, se despejen un ratito y volvemos para acabar. Va. Miren, esta imagen es del Harper y nos resume, la verdad, muy bien lo que ocurre aquí justo con, primero, la activación del ácido graso con la acetilcoenzima sintetasa. Se hace acetilcoenzima A, pasa por la lanzada de carnitina, lo que ya hemos visto. Y ahora sí, estos son los 4 pasitos que vimos ahorita, ¿no? Primero, la acetilcoenzima deshidrogenasa nos da FADH, se hace delta 2 transfenoil, después se hidrata, se hace hidroxiacilcoenzima A, después la deshidrogenasa genera NADH y lo hace cetoacil, coenzima A, y la tiolasa corta, ¿no? Que corta el acetilcoenzima A que se va a ciclo de Krebs y lo que resta de el ácido graso. Entonces ese ácido graso se regresa otra vez acá, ¿sale? Entonces podemos resumir que son pues 4 pasos. El primero pues sí la activación, más bien 5. Primero la activación. El 1.2 podríamos decir es la lanzadera de carnitina. Y ya después como tal en el ciclo es la oxidación, hidratación, otra oxidación y por último la lisis, la ruptura. ¿Sale? He visto luego exámenes de los doctores que les piden como ordenar los pasos, ¿no? Entonces así en orden, así van los pasitos. ¿Sale? Ya vimos el balance y vamos a ver la regulación. Para ello voy a quitar todas estas rayas. ¿Sale? La regulación principal es con esta lanzadera. ¿Sale? La regulación va a caer sobre la CAT1. Esta CAT1 es susceptible de inhibirse con un metabolito de una vía opuesta que es la beta reducción. ¿Sale? Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, cuando hay presencia de insulina, voy a poner aquí insulina. La insulina va a activar a la vía de la síntesis de ácidos grasos, que es la beta reducción, que vamos a ver el domingo. En la beta reducción hay un metabolito que es muy importante, que es el malonilcoenzima A. El malonilcoenzima A, recuerden, es metabolito de la beta reducción, ¿sale? De la construcción de ácidos grasos de nuevo. Y este malonilcoenzima A es el que inhibe a la CAT1, ¿sale? Entonces, en casos cuando no estamos en ayuno ni haciendo ejercicio, cuando consumimos alimentos y se lleva a cabo la secreción de insulina que va a estimular la síntesis de ácidos grasos, se va a generar este metabolito. Por lo tanto, estas dos rutas no pueden estar simultáneas, no pueden existir al mismo tiempo, como por ejemplo la síntesis y lisis del glucógeno. Es igual aquí lo mismo. Aquí no podemos tener tanto oxidación como reducción al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando tenemos oxidación, pues no va a pasar nada, nadie la va a inhibir. Sin embargo, cuando tenemos síntesis de ácidos grasos, el malonilcoenzima A se encarga de inhibir a la CAT1. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, por si acaso, la CAT1 también puede tener otro nombre que no les mencioné hace rato, que es CPT. Y CPT significa carnitina palmitoil transferasa. Pero es lo mismo. Tanto
CAT1 como CPT son correctos, ¿vale? Para que no se vayan a confundir por si sus doctores ocupan ya sea CPT o CAT1, ¿va? Ok, esa es la primera regulación, la mediada por el malonilcoenzima A, ¿de dónde provino? De la beta reducción, que es una vía estimulada por insulina, ¿sale? Ahora bien, pasándonos a esta ruta, ya como tal, vamos a tener una correlación aquí un poquito, sí, un tanto clínica. Esta plantita de aquí, tiene una fruta que le llaman huevos de gato, así se le llama. La planta se llama Blilla sápida. Es una planta del Caribe, sobre todo de Jamaica, la cual da una fruta que es el huevo de gato, los huevos de gato. Entonces aquí la planta se llama Blilla sápida, ¿sale? Es una frutita. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que esta frutita en estado inmaduro contiene una sustancia que se llama hipoglicina, ¿sale? La hipoglicina es un potente inhibidor de la acilcoenzima A deshidrogenasa, ¿sale? Por lo tanto, ¿qué pasa si, por ejemplo, imagínense que por alguna extraña razón ustedes viajan a Jamaica y van en un bote y naufragan, ¿no? Es un caso extremísimo. Y pues ven un árbol y ya una fruta. Ven la fruta, la arrancan, se la comen. Pero lo que no sabían es que esa fruta estaba inmadura. Entonces, al estar inmadura, la hipoglicina inhibe a la circoenzima deshidrogenasa, por lo tanto, la energía de los ácidos grasos no se puede utilizar. Entonces, imagínense que ustedes no han comido nada, la glucosa en sangre pues ya es baja, de por sí ya es baja, y ahora, si ustedes no pueden usar la energía de los ácidos grasos para el músculo, por ejemplo, ¿para dónde creen que se vaya a ir la glucosa? Pues al músculo. Entonces, los pacientes, si ya tienen hipoglucemia, la hipoglucemia va a empeorar. Entonces, el cerebro, que es dependiente de glucosa, va a empeorar, no va a tener sustrato, van a haber síntomas neurológicos y pues los pacientes se ponen mal, ¿no? Es un caso extremo, ¿no? Nada más hablando de la hipoglicina que proviene de la frutita de acá, ¿sale? Esa es una. Ahora bien, si vamos bajando más para acá, nos encontramos con la beta hidroxacil coenzima deshidrogenasa. Esta enzima también tiene inhibición. Cuando ya tenemos demasiada energía, como por ejemplo el NADH, que es una señal de que hay alta energía, pues ya no tiene caso que sigamos oxidando, ¿no? Entonces el NADH inhibe a la beta hidroxacil coenzima deshidrogenasa. Y la tiolasa también tiene un inhibidor que es el acetilcoenzima A. Cuando ya tenemos mucha presencia de acetilcoenzima A, vamos a inhibir también a esta enzima, ¿sale? Entonces, son tres cosas que la pueden inhibir. A la acetilcoenzima A deshidrogenasa, la hipoglicina de la planta del huevo de gato, a la beta hidroxacilcoenzima deshidrogenasa, el NADH, y a la tiolasa, el acetilcoenzima A, ¿vale? Ahora, aquí también me gustaría hablar, que no he visto que lo pregunten, pero los libros sí viene, es la deficiencia le llaman deficiencia de MCAD. ¿Qué significa MCAD? Por sus siglas en inglés, es Mid Chain acilcoenzima A deshidrogenasa. Es decir, la acilcoenzima A deshidrogenasa de los ácidos grasos de cadena media. ¿Sale? Eso significa MCAD. Ahora, si hay pacientes que tienen deficiencia de esta enzima, no van a poder oxidar los ácidos grasos que justamente tengan una cadena media, es decir, los ácidos grasos menos de 12 carbonos.
¿vale? Por lo tanto, a esos pacientes les va a ocurrir cosa similar a los pacientes que se intoxican con hipoglicina. Pueden tener un, una alteración metabólica importante cuando, si los pacientes pasan ayuno prolongado, por ejemplo. Vamos acá. En ayuno prolongado o en infecciones, ¿sale? Vamos a tener justo una crisis metabólica provocada por esta enzima. ¿Qué pasa si el paciente, bueno, vamos a hablar en la clase posterior, que cuando hay un ayuno prolongado en adultos de más de 72 horas, comenzamos a hacer cuerpos cetónicos, que son igual lípidos, pero que sobre todo van a nutrir al cerebro en situaciones de hipoglucemias o ayunos muy prolongados. ¿Qué pasa? Que la relación entre los cuerpos cetónicos y la beta oxidación es muy estrecha, porque para hacer cuerpos cetónicos, a fuerzas necesito hacer acetilcoenzima A, ¿sale? Entonces imagínense que yo estoy bloqueando esta enzima, ¿sale? No voy a tener síntesis de cuerpos cetónicos, porque ya no llevé a cabo estos pasos de la beta oxidación. Por lo tanto, si yo llevo un ayuno prolongado, voy a estar en hipoglucemia. Más aparte, el músculo va a intentar jalar, pues justo, la energía de dónde? De la glucosa. Entonces, la glucosa en sangre se va a ir al músculo, se va al cerebro, ¿sale? Por lo tanto, vamos a tener hipoglucemias severas a causa de que al no poder estar utilizando la energía proveniente de los ácidos grasos, la voy a sacar de la glucosa, ¿sale? No sé si la vayan a preguntar, la verdad es que no he visto que la pregunten, no viene en el temario, pero por si acaso, recuerden que la deficiencia de mCAD hace referencia a la deficiencia de la acilcoenzima deshidrogenasa de cadena media, ¿sale? Por lo tanto, la alteración que vamos a tener es que no se va a aprovechar la energía de los ácidos grasos de cadena, en este caso cadena media. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero todo bien. Va que va. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar de qué pasa con los ácidos grasos de cadena impar. Por ejemplo, un ácido graso de 15. En la última vuelta vamos a tener igual a nuestra coenzima A y pues a nuestra cadena, ¿no? En la última vuelta nos quedarían 5 carbonos. Ahí están. ¿Sale? En la beta oxidación de estos ácidos grasos, todo va a ocurrir normal, ¿vale? Todo va a ocurrir normal. Pero va a llegar un punto que nos van a quedar, por ejemplo, tenemos ahí a los 15, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos, ahí son 14 y nos falta el 15, ¿sale? Recordemos que en cada vuelta nos vamos deshaciendo de dos en dos. Estos dos, estos dos, estos dos. Otra vuelta pasan otros dos. Otra vuelta se borran otros dos. Y nos queda esto, ¿sale? En la última vuelta de la beta oxidación de estos ácidos grasos de cadena impar, sí vamos a separar los dos carbonos. Es decir, sí vamos a lograr que se separe el acetilcoenzima A, ¿sale? Aquí está el acetilcoenzima A. Pero nos va a quedar un compuesto de 3 carbonos. Ese compuesto de 3 carbonos ya no se puede romper. Ustedes dirán, pues de ahí saco otro acetilcoenzima A y ya dejo un carbono ahí solo. No, aquí se tiene que acabar todo. Ahora, ¿qué pasa con ese compuesto de 3 carbonos? Ese compuesto de 3 carbonos, lo voy a dibujar acá. Esperen, se desvincula un poquito mi lápiz.
Vamos a ver si ahí jala. Listo. Este compuesto de 3 carbonos igual tiene su coenzima A, su cadena de carbonos unidos a sus hidrógenos y va a recibir el nombre de propionilcoenzima A. ¿Qué nos pide el temario? Nada más nos pide identificar el producto de los ácidos grasos de cadena impar. El producto final, si bien sí en la última vuelta es una acetilcoenzima A, también se genera algo que se llama propionilcoenzima A. ¿Vale? Ahora, eso es pregunta de DEPA. Siempre, siempre lo preguntan. ¿Cuál es el producto de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena impar? Acetilcoenzima A, sí, pero propionil también tiene propionilcoenzima A. Ahora, este propionilcoenzima A no nos pide ver la ruta, pero sí la vamos a mencionar. ¿Vale? Este propionilcoenzima A debe pasar por una carboxilasa, que es la propionilcoenzima A carboxilasa. Propionilcoenzima A carboxilasa. ¿Vale? Se carboxila y se va a convertir en un compuesto de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Acá va a seguir teniendo su doble enlace con el oxígeno. Acá su coenzima A y igual una cadena hidrocarbonatada. Nada más que con un carbono más. ¿Vale? Ahora bien, este compuesto se le va a llamar D-metilmalonil. Ahora, ¿por qué D? Miren, vamos a hacerlo más fácil. Se identifica de mejor manera si lo ponemos en una estructura paradita. Es decir, vamos a tener acá carbono, 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 carbono. Su coenzima A. De este lado vamos a tener al metil. ¿Vale? Bien. Igual tenemos acá los hidrógenos. ¿Vale? Ahora sí. Tenemos al D-metilmalonil. Después, si pasamos a la imagen, a este D-metilmalonil se va a hacer L-metilmalonil. Lo que cambia, ¿qué es? Un poquito la estructura. De este lado, tenemos acá en el carbono 2 al metil. Y aquí lo que pasó es que la coenzima A que estaba de este lado pasó al carbono 2. ¿Sale? Se transforma, se hace L-metilmalonil por una epimerasa. Y por último, se muta hacia succinilcoenzima A. Si ustedes recuerdan, este succinilcoenzima A es justo un metabolito del ciclo de Krebs. Por lo tanto, este propionil no se echa a la basura. Este propionil sí entra al ciclo de Krebs, pero entra en forma de succinilcoenzima A. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que les pueden preguntar de aquí? El temario nada más nos pide identificar cuál es el resultado, el producto. Esta vía no se las van a preguntar, solamente el producto. ¿Sale? Pero por si acaso, acá ya podemos ver cómo es que el propionil se convierte en succinilcoenzima A y este succinilcoenzima A ya puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Sale? Ahora, por último, ¿qué otro caso especial vamos a tener? La oxidación de los ácidos grasos de cadena con dobles enlaces. Bueno, aquí ya vemos lo de cadena impar, que es otra imagen, y lo de los ácidos grasos insaturados. Aquí recuerden que una insaturación es cuando tenemos un doble enlace. Entonces tenemos dos opciones. Por ejemplo, tenemos acá el doble enlace. Y si ustedes recuerdan, esos dobles enlaces pueden tener diferentes conformaciones. Generalmente son enlaces cis, en este caso. ¿Sale?
Si yo tengo un doble enlace en conformación cis, no me sirve porque si ustedes recuerdan, vamos a regresar un poquito acá. ¿Qué tipo de enlace necesito generar para que se oxide el ácido graso? Un enlace trans, ¿sale? Entonces, si yo tengo inicialmente un ácido graso insaturado, por ejemplo, el ácido oleico, el linolénico o el linoleico, estos ácidos grasos tienen sus dobles enlaces de esta forma. Lo que yo debo hacer es pasarlo a forma trans. Y para que yo logre que se pase de un enlace cis a un enlace trans, yo lo que tengo que utilizar es una isomerasa. Les van a preguntar qué isomerasa no, nada más hay que identificar qué ocurre con los ácidos grasos insaturados. Lo que ocurre es que si solamente tiene, como en este caso, solo una insaturación, vamos a usar a una isomerasa para cambiarle la conformación al doble enlace y que ahora sí, ese ácido graso ya se puede oxidar, ¿sale? Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos varias insaturaciones? Cuando tenemos varias insaturaciones, además de hacer esto, de la isomerización, de pasar de un enlace cis a un enlace trans, por ejemplo, yo tengo acá otra longitud, ¿sale? Si tengo múltiples dobles enlaces, es decir, múltiples insaturaciones, además de hacer uso de una isomerasa, yo lo que tengo que hacer también es hacer uso de una reductasa, ¿vale? Entonces, si les llegan a preguntar, por ejemplo, una isomerasa se ocupó en la beta oxidación de qué tipo de ácidos grasos únicamente de los ácidos grasos insaturados. ¿Por qué? Porque en la beta reducción que nosotros vimos eran ácidos grasos primero de cadena par, pero en la cadena par recuerden que lo más preguntable es que en los impares se genera propionilcoenzima A y en los insaturados debemos usar dos enzimas diferentes. Una isomerasa para convertir el enlace cis a un enlace trans, pero si yo tengo más de más de dos dobles enlaces como lo es en esta imagen, primero ocupé la isomerasa, hago mi serie de beta oxidación, pero cuando yo me vaya acercando a otro doble enlace, yo necesito hacer uso de una reductasa, ¿sale? Entonces, en este caso, es una isomerasa más aparte una reductasa, ¿vale? ¿En qué caso se va a usar la reductasa? Cuando tengamos más de dos insaturaciones, cuando tengamos múltiples dobles enlaces. Si solamente tenemos una, pues nada más usamos una isomerasa. Si tenemos dos o más, además de la isomerasa, voy a necesitar una reductasa. De ahí en fuera no les van a preguntar nada más que esto. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son las diferencias de la beta oxidación normal que vimos? Uno, si el ácido graso es de cadena impar, el producto es propionilcoenzima A, que se va a convertir después en succinilcoenzima A, que entra a ciclo de Krebs. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa si yo tengo dobles enlaces en ese ácido graso? Sí se oxida, pero yo necesito dos enzimas diferentes. En caso de que solamente tenga una insaturación, una isomerasa. Pero si tiene dos o más, además de la isomerasa, yo voy a ocupar a una reductasa. ¿Sale? De ahí en fuera no les van a preguntar nada más. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, Va, doctor. entonces, esa es la gran diferencia entre, pues ya sea que sea un ácido graso impar o un ácido graso insaturado. ¿Sale?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, otra cosa que es importante es que en las insaturaciones, por ejemplo, vamos a tener menos producción de FADH2. ¿Por qué? Porque en este paso donde nosotros generamos al FADH2, en una cadena insaturada, es donde se ocupa la insaturación, perdón, la isomerización, para cambiar el enlace cis a un enlace trans. Entonces, esta enzima, pues no se ocupa, se sustituye. Por lo tanto, los ácidos grasos insaturados van a tener pues menor producción de energía porque no se está produciendo FADH2. Pero lo que sí se está produciendo después, pues es el acetilcoenzima A y el NADH. ¿Sale? Entonces nada más lo que les van a preguntar es eso. ¿Qué se ocupa en los ácidos grasos insaturados? Isomerasa. Si tiene dos o más, además de la isomerasa, una reductasa. Nada más. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien, Doc. ¿Todo bien? Va que va. Súper. Entonces, si no tienen alguna otra duda, por la clase de hoy sería todo. Y los vería entonces el domingo para ver cuerpos cetónicos y beta reducción. ¿Sale? Vale, Vale, doctor, Doc. muchas gracias. Para que entonces nos vemos el domingo. Ok, Doc, nos vemos el Que domingo. Bonita descansen. tarde. Muchas Gracias gracias. igualmente. Nos vemos.